que recibimos, gracias porque tú lo vas a transformar en discernimiento, en revelación, en aplicación para nuestras almas, para nuestro llamado, para lo que tú has planeado con cada una de mis hermanas y en mi vida. A ti sea la honra, la gloria y el poder, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Wow. No quiere como quedarse ahí, ¿no? Cantando, adorando, ¿no? No se quiere mover. Y está ya, feliz. Y juntitas, qué bonito. Prepárense para las que estamos por acá, nos ha venido una ola de calor, les cuento, que no estamos preparadas, así que estamos como que con vasos de agua así grandes, así que prepárense y si necesitan un break de toilete, incluso yo les voy a pedir perdón y voy a tener que ir por él. Aparte que es mejor para todos que nos levantemos un poquito, así que en tranquilidad. Bueno, lo que el Señor puso más o menos en mi corazón para compartirles esta semana, lo había puesto ya hace varias semanas para mi vida. Me hablaba mucho del pacto, de las buenas noticias, del pacto en la sangre de Cristo. Y nosotros como cristianos lo hemos escuchado muchas veces, pero a veces como que en nuestro día a día se nos olvida. Y dice, recordáis lo que el pacto en la sangre de Cristo. Entonces, él me lo recordó mucho y quería comenzar esta enseñanza con esto, con hacerles una introducción nuevamente a por lo que estamos acá, que es el pacto de la sangre de Cristo en este nuevo pacto que Cristo nos ha dado. En inglés se me viene la palabra y lo amamos, porque qué diferente como era en el Antiguo Testamento, que era, ahora que lo he escudriñado más y lo he leído más, Dios, lo amamos más a Jesús todos los días. Gracias por habernos dado este nuevo pacto, por haber muerto por nosotros y haber quebrantado todas estas cosas del pasado. Las completaste, nos guía el Antiguo Testamento tanto, pero nosotras ya vivimos en otro pacto. Entonces, alza la gloria. Bueno, voy a introducir así más o menos de lo que como comencé. El nuevo pacto en la sangre de Cristo. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿No? Como a mí, la descripción es la mía, ¿ya? ¿No? Que es un acuerdo final que Cristo hizo con cada una de nosotras y con la humanidad y definitivo de Dios con la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? De la muerte de Él. Inaugura una era de gracia, de perdón, una era de amor incondicional de Dios, reemplazando la antigua ley de sacrificios de animales, que creo que todas más o menos entendemos que antes había un sacerdote que entraba, solamente una persona podía entrar al lugar altísimo, al trono, al tabernáculo, entonces ahora no. Por el sacrificio perfecto y eterno que Jesús hizo. Vamos a leer y recordar un poquito. Les voy a pedir que me ayuden. Ahora el lente de contacto se me perdió, les cuento. Estoy ordenando uno nuevo y no leo tan bien con estos lentes, pero vamos a hacer. Así que ustedes me dan una manito leyendo también algunos versículos cuando los necesite. Yo les dejo saber. Efesios 2:12. En aquel tiempo, a ver, espero que más o menos Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ese es el primer versículo que nos hace recordar qué es el nuevo pacto y dónde estamos ahora en aquel tiempo y también cuando no lo conocíamos. Pero cuando no lo conocíamos es como que estamos perdidos medios en el Antiguo Testamento, no sabemos dónde estamos, ¿no? Pero es ya listo para todos nosotros. Efesios 3:14-21. Yo he escrito acá. Efesios 3:14-21. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, todas juntas,
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Bendito sea el Señor. Es uno de mis pasajes, de verdad que siempre que lo leo, wow. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El tener la revelación, el entendimiento de qué es lo que Cristo ha hecho. Él nos dio ya todo. Ese es el poder que está en nosotros. El comprender, el creerle, el creer lo que Él ya hizo en nosotros. Las riquezas de su gloria, nuestra mente humana no las comprende, sino que el Espíritu Santo nos las revela. Nuestro bendito Espíritu Santo, el que nos ayuda a discernir, entender. En Juan 14:23 y Juan 15:7, vamos a buscar, creo que no lo he puesto. Respondió Jesús, sí. Respondió Jesús, dice, el que me ama, ama mi palabra y guardará mi palabra, y el que me ama, ama mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Revelación de qué es lo que Cristo ha hecho. Moramos con él vive en nosotros. En Juan 15:7, ¿alguien quiere leerlo? Disculpen que estoy leyendo. Dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A mí, yo cuando leí esta vez, lo hemos leído 1000 veces, pero después de haber combinado lo que el Señor nos hace recordar en Efesios, que dice, según el poder que actúa en nosotros, es la revelación, el entendimiento de lo que Cristo. Y después dice, pediréis todo lo que queréis, os será hecho. Nos habla de su palabra, no vas a pedir, tiene que estar alineado a lo que nos enseña la palabra de Dios. Quiero que a mi vecina le vaya mal. No, eso no es lo que nos está hablando acá en amor, nos está hablando acá de lo que se trata, de lo que se trata, cómo pedir, ¿no? Pero dice todo, ¿no? Y a mí me empoderaba cuando estaba leyendo esto, cuando lo estaba escribiendo. Bendito sea el Señor. En Génesis 15:1-9, el Señor hizo un pacto. Retrocedamos al pacto del Antiguo Testamento para poder entender un poco, básicamente estoy usando estos versículos para entender el pacto que tenemos ahora 100,000 veces más fuerte, más poderoso, más increíble. ¿Ok? Génesis 15:1-9. Sí, ya, por favor. Sí, por favor. Entonces Moisés y los israelitas, no, disculpa, estoy en eso. Ya decía, aquí me suena algo raro. Muy rápido. Disculpa, ¿eh? No me pasa nada. 15:1-9. 15:1-9. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra, para que la poseas.
Entonces Abraham le preguntó, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. A la Ya, puesta de ya, sí, perfecto. Y hasta ahí, hasta ahí. Acá, wow, tenemos un pacto de fe que le hizo ya Dios a Abraham. Ese mismo pacto es la bendición, la semilla de Abraham que nos queda ahora para todos aquellos que queremos en Cristo. El Señor lo llevó a Abraham a soñar. A ver, le cogió la mano a que vea más allá de lo que él veía de las circunstancias. El pacto que ahora tenemos es más poderoso de lo que estamos viendo acá. Él le dice, tendrás herencia. No tienes hijos, pero la vas a tener. Cuando estaba leyendo esto, yo fui mamá más grande, no he sido mamá jovencita. Y pensaba en muchos de ustedes y pensaba también en cosas que siempre he querido tener muchos hijos. Y era mi alegría pensar que iba a tener 6 hijos o 8, qué sé yo. Y no fue así. Y el Señor me regaló una amiga muy querida y muy cercana y tiene 8 hijos. Y después acá en el grupo nos regala a Silvia con 7 hijos o qué sé yo. Y cuando yo leía esto de verdad, hermanas, estaba orando por los hijos y me decía, ¿tú ves? Tú no te quedaste con una, ahora tienes 16. Y yo me regocijaba porque el Señor nos daba, a mí me daba la revelación. No es como yo estoy entendiendo, no es lo que yo estoy viendo. El Señor está haciendo más allá de lo que nuestra mente está capacitada a ver o entender. Aprendamos a cogernos de la mano del Señor y soñar con Él y ver lo que Él ve para nuestras vidas. Me gusta que acá estamos hablando de que Abraham creyó y le fue contado por justicia en esa época. Ahora nosotros ya todas estamos justificadas por la fe que tenemos en Cristo. Los sacrificios. Interesante cómo hacían los sacrificios de animales y era importante, era parte del antiguo pacto. Ahora ya no se necesita ningún sacrificio porque Cristo lo hizo todo y consumado fue. Vamos a regresar a eso después en la enseñanza. Gracias por haber leído, Yami. En Génesis 15, 18, yo hice un pequeño pare. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, todo lo que hemos leído, es el mismo capítulo, 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. Yo me quedé así, hemos leído nuevamente, todo lo que me pidas se os dará. ¿Qué más nos dijo? De acuerdo al poder que trabaja en nosotros. Y ahora vemos esto. Y dije, Señor, ¿cuántas veces nosotros limitamos al Señor? ¿Cuántas veces, sí, el entendimiento lo limita, la cultura donde estamos lo limita? Y cuando el Espíritu Santo le damos el tiempo, le damos el lugar para que Él nos diga, mira, yo estoy expandiendo territorio en tu vida, yo quiero que así, pero es que eso sería imposible. No lo limitemos al Señor. No lo limitemos porque Él quiere que nosotros veamos ya de antemano para nuestros hijos, para nuestros padres. Yo tuve una conversación, fue lindo que Delio ya también comentó esto de su madre, porque fue el lunes que tuve una conversación con mi hermano de España y él estaba viendo algo muy, muy limitado, muy limitado. No le dije nada, no era el momento, pero yo después de la conversación le dije, Señor, tú me has enseñado no pensar así. Yo voy a seguir soñando por mi padre, aunque él no lo vea, el que él no lo entienda, piensan que estoy, pero lo que tú a mí me has mostrado en esto, lo empecé a ver y a orar y decirle gracias, porque tú tienes un plan ilimitado, un pacto, un pacto. Entonces, quedémonos con eso, este es el pacto.
Conocer el pacto es importante, recordarlo como una herencia escrita. Acuérdense que este es un testamento. Y un testamento nosotros acá en el mundo lo sabemos respetar. Y cualquier cosa que nos digan de algo que nos han dejado un testamento, tú vas, ¿no? Tienes un abogado, tienes las personas legales que te dirigen, un contrato, y les dices, acá está, escrito está esto. Y es como nos manejamos en el mundo humano, que es un reflejo de lo que es el cielo. Todo lo que está aquí en esta tierra es un reflejo del orden del cielo. Hay que revisarlo constantemente, este testamento. Efesios 2:12 es lo que nos recuerda. A ver, vamos a leerlo juntitos. Si alguien lo encontró y que lo quiere leer, lo puede leer. Si no, yo lo leo. Efesios 2:12. Ya. A ver, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora ya estamos en el pacto. Ya caminamos en una promesa. Ya caminamos en una herencia. Depende que la cojamos y que la entendamos. Hebreos 6:17. Hebreos 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para sí mismo de la esperanza puesta delante de nosotros. Él no miente. Tenemos esa esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué es lo que he puesto aquí? La promesa de Dios, la palabra declaran que Dios, lo que Dios hizo con Abraham, que hubo un pacto, una promesa. Él le prometió a él que le iba a bendecir y le prometió que le iba a multiplicar. Hay promesas que hemos recibido para nuestros proyectos personales de fe, cada una, y a veces se nos van perdiendo en el camino, porque olvidamos el pacto. Porque olvidamos el pacto. No recuerdo cuántas veces en la palabra nos está escrito, pero dice, no olviden, o recuerden, o permanezcan. Entonces, no dejen que ese pacto, que esos sueños, esas cosas, revelaciones proféticas, palabras que han hablado para ustedes, cosas que el Espíritu Santo, wow, a mí me puso algo cuando tenía 16 años, pero ahora ya no sé, ya estoy más grande, no sé si sea, no sé. Yo sé que acá muchos de ustedes tienen dones bien poderosos, por no decir todas de ustedes, tienen dones muy poderosos. Y hay un pacto, hay una promesa para cada cosa que el Señor les mostró en esas épocas, a pesar de las tragedias que todos hemos pasado. El juramento de Dios, el acto de jurar por sí mismo para confirmar y respaldar esa promesa para tu vida, dándole garantía legal y espiritual, es tu herencia. Y acá lo vemos, dice él que nos deja una herencia. En el versículo 19 dice, la esperanza, a diferencia de la idea moderna de desear algo que quizás no ocurra, creo que me estoy refiriendo, no lo he escrito acá, pero es de Hebreos 6, 17, 19.
A ver, esta lo tengo. 19. La cual tenemos como segura, la esperanza, la cual tenemos como segura y firme. Acá. Ok, voy a versar el 18. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura, firme, ancla, que penetra hasta dentro del velo. Cuando yo leí este versículo, a mí me sacó ya dije, es una promesa, una herencia, una ancla que entra y rasga todo velo de ignorancia, de incredulidad. Y dije, wow, Señor, gracias por esta herencia. Amén. El ancla del alma, así como una ancla mantiene un barco firme en medio de la tormenta, la esperanza en Dios, en lo que Él ha hecho, en la herencia, en el pacto que Él ya hizo con nosotros, es lo que nos estabiliza. Que en esos momentos de oscuridad, de inestabilidad emocional, de nerviosismo, de no saber qué hacer, de no saber si estamos con personas que nos quieren hacer sentir como pequeñitos, sabemos que ahí tenemos una ancla, una estabilidad en cada uno de nosotros y evita que las personas sean arrastradas, esta ancla, por las dudas, las crisis o el desánimo, el desaliento que muchas veces viene a nuestro corazón. Y ahí cojan el ancla. Yo he estado así como mucho visionando esto, tener un ancla ahí. Lo voy a dibujar, lo voy a creo que estampar en algún sitio, porque me sirve para decir, yo tengo un ancla, levanto mi cabeza y veo a Cristo. Entonces, bueno, detrás del velo está esta referencia al Antiguo Testamento, el lugar santísimo, estaba oculto tras un velo que representaba la misma presencia de Dios. El ancla del creyente ahora es directamente con Dios. Ya no necesitamos nadie ni nada que interceda a través de Cristo, nuestro Señor, quien rompió, quien es nuestra ancla, ¿no? ¿Quién es nuestra ancla? Entró como persecutor, es nuestra herencia, lo que Él ha hecho es el pacto, ese pacto que tenemos, ese pacto que nos dice, léelo cada día, precursor a nuestro favor. ¿Qué es un precursor? Un precursor murió por nosotros a nuestro favor. En 1 Samuel 18:1-3, no voy a leer mucho de esto porque quiero entrar ya en 18:1-3. O segunda, no, 1 Samuel 18:1-3. Aquí está. ¿Lo tienes? Gracias, John. Y aconteció, cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Saúl tomó a David aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. A mí me encantó leer eso como referencia, porque Cristo nos ama como a Él mismo, ¿no? Nosotros, este es lo que ya iba a pasar en el Nuevo Testamento, ya nos los iba mostrando qué quiere decir un pacto de verdad, que no nos dejará, que no nos desamparará, que será el ancla. A mí me ha servido mucho, porque sí, les digo que en muchos momentos, creyente y todo, dicho Señor, me siento inestable. Estaba como los apóstoles, los discípulos, la tormenta, despierta, no te me duermas. Señor, Úrsula. Entonces, para mí sí me sirve. Él ya hizo un pacto porque nos amó. ¿Cuál es el pacto? En el amor que Él ha tenido por nosotros, por cada una de nosotras. Y acá nos recuerda ya que esos pactos, Él ya los ponía en el corazón de sus siervos, como lo puso con David y Jonathan. Según de Samuel, no, ya vamos a... Lucas
13:16. Vamos a leer Lucas 13:16. Para afirmar esto que estamos. Lucas 13:16. Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de estas ligaduras en el día de reposo? ¿Es este? Sí, perfecto. Al decir él Sí. estas cosas, se avergonzaban todos los adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Por qué puse esto? Porque esta mujer necesitaba esa libertad. Necesitaba recibir esa libertad, recibir el pacto, entender el amor y el pacto que Dios tenía. Y en este momento fue, wow, día de reposo, era la ley antigua, la ley donde le decían que no lo haga, pero el Señor lo hizo, el pacto, la herencia está para cada día, para cada momento nuestro Señor. En Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe, vamos a leer, Romanos 4:16. Ahora que he puesto solo lo que yo he discernido del versículo. ¿Querés que lo lea mientras, hermana? Si lo tienes yo. Por tanto es por fe para que sea, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Amén. A mí me gusta mucho cómo el Señor, cómo está escrito acá, los pactos, nos explica del pacto antiguo, pero del pacto nuevo, y cómo entenderlo, que tanto el pacto antiguo como el pacto nuevo es tan poderoso, y dice, a fin de que la promesa del Señor es firme para toda su descendencia, o sea, quiere decir para toda tu descendencia, mi descendencia, ¿no? No solamente para los de Abraham, los que antes lo conocían, sino para ahora. Te he puesto por padre delante de a quienes él creyó en la vida y, y llena las cosas que son como para que creamos por las cosas que no existen como si existieran. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar, porque creyó el pacto. Estoy hablando de Abraham, creyó el pacto, él creyó lo que le había dicho el Padre. Y así será tu descendencia. Y lo bendijo y soñó con él. Y me encanta reafirmarnos de entender cuál es el pacto de nuestro Cristo, de nuestro Señor, todo lo que nos ha dado, la libertad, el perdón de los pecados, que es el que conocemos, la salvación, que no la vemos, pero sabemos que bueno, la salvación no se ve, se experimenta y sabemos que cuando partamos, entramos en su presencia. La provisión de lo que necesitamos, porque Él quiere bendecir a cada una de nosotros, no quiere que nos quedamos en maldición, como siempre pienso en Pedrito, en Pedrito. Hambruna no es del Señor. Ahí me encanta. Tú después lo vuelves a contar, Andreita, para las hermanas que no lo han escuchado. Entonces, ahora quiero entrar he leído regular este libro en estos días porque me gustó muchísimo lo que nos enseñó Yamila la semana pasada acerca de Gedeón, de las fortalezas, de los altares, cómo arrumbar altares. Y él me habló mucho y me hizo acordar al Señor de situaciones que he pasado donde él me decía, acá, ora, pero era clarísimo, antiguamente, echa fuera, quebrantar altares, de lugares, de situaciones que no tenía. Y ella lo tocó nuevamente, me gustó mucho que Gedeón siendo así, y soy Señor, qué linda esta historia, porque nos hace a todas sentirnos tan
similares. Entonces, me di cuenta nuevamente en este libro de los jueces que el Señor les daba, los bendecía, los sacaba de situaciones y después Israel otra vez dudaba. Y así somos todos nosotros. Después dudaban otra vez, hacían barrabasada y media, se iban a adorar al Dios del costado. Yo la verdad que qué paciencia y qué amor de Dios Padre para mirar. Leí Jueces 6, 7, es una telenovela, como yo le decía a Yami, de verdad que yo leía, wow, y a continuar. Así que les recomiendo que la lean desde el capítulo que Yami lo dejó, porque el que yo voy a hablar es el capítulo 11. Pero un poquito para hacer algo muy breve, en el capítulo 8 murió Gedeón y su hijo Joás, en buena vejez. Él murió bien, tranquilo. Pero los hijos de Israel, después de que se murió Gedeón, creo que su hijo Abimelech fue el que tomó el cargo, fue el hijo de la concubina, no fue el hijo de su esposa. Pero bueno, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, así dice la palabra, yendo tras dioses y no se acordaron más de Jehová su Dios. Ustedes ya lo van a descubrir cuando lo lean solas. Tanto así que, bueno, en Jueces 9, una mujer fue la que mató a Abimelech, que fue un hijo de Gedeón. Luego hubieron otros jueces menores, creo que se llaman, que trajeron otra vez a Israel al temor de Jehová, al temor del Señor. Y Dios les daba la misericordia de poner líderes que temían al Señor para regresarlos otra vez a encaminarlos. En todo ese asunto de que Israel tenía una cerviz dura y se olvidaba de las cosas maravillosas que el Señor ha hecho por ellos, entra la historia de un juez bastante importante que yo no lo había estudiado. Bien, entonces lo había escuchado en algún estudio bíblico, pero ahora que lo estudié bien, así los pelos se me han erizado 1000 veces. Entonces vamos a comenzar leyendo Jueces 11. Ahí sí necesito ayuda, si alguien quiere leerlo, porque esa es la telenovela. Prepárense a las que les ha gustado en algún momento. Voy a leer entonces. Jueces 11, del primero hasta qué versículo. Sí. ¿Hasta qué versículo? A ver. Para no leerlo yo todo. Ya. Ajá. Tú puedes leer hasta el versículo, vamos a leerlo todo. Hasta el versículo 8. ¿Está bien o es mucho? No, perfecto. Ya. Dice, Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven, y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Perfecto, ahí hacemos una pausita. Vamos a desmenuzar un poquito esta texto y ahí comenzamos nuevamente en el versículo 9.
Wow. Ok, entonces, hablando un poquito, vamos a ver. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales de Astorot y a los dioses de Siria, de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron a él. Se olvidaron de él. Jehová se enojó muchísimo con esto y los entregó en manos de los filisteos. Y eso es lo que hemos leído. Los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque dejamos a ti, nuestro Dios, lo reconocieron y hemos servido a otros Baales. Jehová les dijo, y Jehová le respondió. Esta parte fue interesante. Jehová le respondió, pídale entonces a los dioses que han estado sirviendo. El Señor estaba triste, celoso, ¿no? A esos dioses. Mas los israelitas actuaron y le respondieron a Dios. Hemos pecado, reconocieron, hemos pecado. Te rogamos ahora que nos libres en este día y quitaron de entre sí los dioses ajenos que habían estado ellos sirviendo. Quitaron los altares. Me hizo meditar en lo que hemos estudiado con Yamila. El Señor, Dios Padre, fue angustiado a causa de la aflicción de su pueblo, el amor de él por su pueblo. Los hijos de Amón, los amonitas, acamparon en Galat para la guerra. Fue una cultura que habitó en el río Jordán, en Jordania. La capital de ahora es Amán. Conserva el nombre de este pueblo. Según el libro de Génesis 19:38, los amonitas eran parientes cercanos de los israelitas. Para darles una reseña, era un territorio donde estaban muy cerca los Galat, que eran de Israel, y los amonitas. Y yo no sabía esto, me pareció interesante. Dice que eran parientes cercanos de los israelitas. Indica que la descendencia de Benjamín, hijo de Lot, sobrino de Abraham, de ahí, desde el sobrino de Lot, vienen los amonitas. Me pareció interesante. Su lengua era el cananeo, que era muy similar al hebreo. Y a ellos les gustaba, a sus parientes, ¿no? ¿Cómo es? Oprimir y atacar constantemente a los hijos de la tribu de Israel en esta región fronteriza de Galat donde vivían. Ellos eran una cultura politeísta. Su deidad principal era un tal Moloch. Lamentablemente se le rendía. Esto les va a servir para después, les estoy dando un poquito de información. Ellos eran muy afines a hacer sacrificios humanos a su Dios, especialmente de niños. Los hijos de Israel acamparon en Mizpa y estuvieron ahí. Ellos acamparon en ese lugar. Los galaditas, al verse rodeados por los amonitas, dijeron, ¿quién comenzará la batalla contra ellos? Y ahí en Mizpa para aclarar, esta Mizpa era una ciudad que funcionaba como un lugar de asamblea, de un santuario. En el acuerdo donde los ancianos bajo juramento hacían acuerdos bajo juramento entre los líderes de ese lugar. Mizpa era un lugar importante. Era donde les gustaba poner a testigo como Dios para cumplir su palabra de defender a un pueblo y donde ellos iban a cumplir la suya en lo que ellos hagan. El galadita Jefté, esforzado y valeroso, era el esposo de esta prostituta. Esta prostituta estuvo con el padre de Jefté y ella se lo entregó al padre. Entonces él creció, creo que no sé si fueron muchos hermanos, no voy a decir los números. Cuando creció, él fue totalmente bully, totalmente
rechazado. Y me ponía a pensar, miren, todos los traumas emocionales, todas las heridas del alma que llevaba él, no solo de tener una madre prostituta, pero la misma madre lo rechazó, lo entregó al padre, el padre también lo rechazó, lo puso ahí con los hijos, bueno, lo aceptó, los hijos lo maltrataron, lo abusaron, a tal punto que tenían terror de que él reciba un poquito de la herencia del padre y le pidieron que se retirara y que se vaya, por miedo a la herencia. Galá tenía mujer y hijos y crecieron junto a Jefté, pero él era el marginado, como en español se diría despectivamente, el bastardo. Y es una palabra tan fuerte y tan fea, por sus hermanos, quienes se lo hacían recordar todo el tiempo. Como hijo ilegítimo, legalmente quedaría excluido de la herencia y sufriría un fuerte rechazo social. Y sus hermanos así se lo dijeron: no heredarás en la casa de nuestro padre, sal de acá, eres un hijo de otra mujer. ¿Cuántas de nosotras hemos nacido en situaciones similares o hemos pasado el rechazo? Lo hemos hablado varias veces, de una u otra manera, ya sea de nuestros padres o de nuestros hermanos. Yo tengo, la mencioné acá en mi escritura, a una linda hermana, amiga que tengo muy cercana. Ella es chilena y la conocía hasta que en un momento me dijo: te conté que fui, ella ama mucho al Señor y tiene un testimonio bien fuerte y muy lindo, que mi madre fue violada, y me quedé así, y mi madre fue violada porque es retardada mental. Es retardada mental, tiene la mentalidad de una niña de 6 años. Y de ahí nací yo. ¿Y saben qué, chicas? Esta chica, mi amiga, hermana, es súper dotada. Tiene un IQ súper bueno. Le he conocido acá en Alemania, y como el Señor, de una situación tan trágica, a ella, les pongo este testimonio para alentarlas en el tema sanidad del alma, identidad, que estamos tratando de tocar para todas. El Señor a través de la recogió lo que el mundo decía que no era y la puso por cabeza para avergonzar la sabiduría humana. Entonces, o la tradicional, ¿no? Donde todo se ve de otra manera. Tanta sería la hostilidad que tuvo que aguantar Jefté, que huyó hacia la tierra de Top. Se fue desilusionado hacia la tierra de Top. Ahí hizo un gran grupo de hombres. Los hombres que se reunieron con él no fueron los mejores hombres. Fueron también otros rechazados. Yo pensaba mucho en los gangs de Estados Unidos, que ustedes conocen, eso, ¿no? Donde se reunieron, pues uno, ¿no? En la Biblia dice que eran parias, que quiere decir ociosos, personas así, rechazadas sociales. Eso quiere decir que la sociedad los ha marginado. Y se reunió con ellos. Cuando los amonitas hicieron guerra contra Israel, mientras él estaba con estos parias, sanando sus heridas, no sé, yo pienso que el Señor lo estaba entrenando, tenía un buen físico y lo entrenaba como guerrero. Porque los amonitas hicieron guerra contra Israel y los ancianos líderes pensaron quién los podía defender, los ancianos de Israel. Y se les ocurrió Jefté. Seguro que ya tenía fama, que ya habían escuchado un revoltoso por ahí que es muy bravo, que no le teme a nadie, y todas las tristezas de su alma, que hice yo, sus traumas, lo convirtieron en alguien muy fuerte, muy duro, ¿no? Y le sirvió ahí en esa tierra de Top. Tiene también que tener algo, no he buscado más acerca de la tierra de Top, pero si está mencionada acá es por algo, porque Dios tiene algo con ese lugar. Ya lo estudiaremos y lo veremos. Y ahí le pidieron a él: ven y serás nuestro caudillo, jefe para pelear contra los hijos de Amón. Caudillo quiere decir un jefe, un líder, un representante. Jefté estaba dolido, ofendidísimo. Ustedes que me han votado, me han marginado, me han echado fuera, ahora me están llamando, y me hacía acordar cuántas veces el Señor en nuestra vida actual
a lo mejor está aderezando mesa delante de nuestros enemigos y nos damos el privilegio de ofendernos y recordar, sí, pero ellos me han hecho esto. Y el Señor te está dando, es el pacto, es la herencia, te está redimiendo. Sí, pero me ofendió. Y somos así, mira, chistosas. Entonces, Jefté estaba dolido. Y él les dijo, ustedes no me rechazaron y me echaron de la casa de mi padre porque ¿por qué venís ahora en este momento de esta aflicción? Venimos a ti por esta causa, para que para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y que seas caudillo, el líder. Y para todos los que moramos en esta tierra de Galat. Significado de caudillo, ya se los dije. Se aseguró, Jefté se aseguró, y se fueron a la tierra de Mizpa, y ahí hizo que todos hicieran este pacto, este contrato, porque era un lugar especial. Y lo puso a Jehová por testigo. Entonces él tenía temor de Jehová, él sabía, y Jehová lo amaba a él, ¿no? Y él tenía cierto conocimiento de las cosas del Señor. Luego Jefté comenzó a negociar, comenzó lo que había dicho y fue a negociar con los amonitas. Y leemos en el versículo, a ver, entonces, continuemos. 9. Les he dado yo un preámbulo y ahora. Buenas noches, hermanitas. Yo puedo leer. Gracias. Muy bien. ¿A partir del 9 hasta dónde? Del 9 hasta, ¿te animas a leer hasta el 20? Muy bien, no hay problema. Claro que sí, hasta el 20. Bendito sea el Señor y buenas noches para todas. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar a otros mensajeros al rey de los amonitas, para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso, se quedó. Por tanto, Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Jahaza y peleó contra Israel. Amén. Lo dejo ahí para que otra continúe. Gracias. Vamos a hacer una pausita. Muchísimas gracias. Acá lo que veo en todo esto es como el Espíritu de Jehová realmente empezó a darle a él sabiduría. Dotes que a lo mejor él no sabía ni que los tenía de negociante, de diplomático, cómo hablaba
con la otra cultura y le decían, sí, pero tú cogiste el territorio anteriormente, empezaron a ver las cosas antiguas, cómo fue, que el territorio fue así, que ustedes no lo tomaron, que sí lo tomaron. Acá les voy a leer un poquito más de lo que he escrito, y cómo él tuvo esa habilidad sabia, solamente por venir de Dios, y era un fortachón bravo así, pero el Señor, desde que hizo ese juramento, dijo, sí, yo voy a hacer. Estuvo en posición, como él lo fue equipando, llamó y lo empezó a equipar. Él empezó a negociar, el Señor le dio la inteligencia para hablar. Era solo un guerrero, un guerrero desconocido. Sin embargo, el Señor lo sostuvo y pudo hacer una defensa legal y diplomática. Responde, respetar las fronteras que nuestro Dios nos ha dado. Y incluso, no solo diplomática, pero estrategia en cómo hablar. Del punto, vamos a leer ahora el 22, 23, donde los confunde. No sabían qué decirle y qué responderle. Por esa inteligencia, esa palabra que él necesita aplicar en este momento y hablar con el enemigo. En el versículo 23 y 20, vamos a leer el 21. No sé si alguien lo quiera leer o yo lo puedo leer también. A ver, vamos a leer el 21, el 22, 23 y ahí otra persona lo puede leer. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó y se apoderó de Israel y de toda tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Amón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de esto? Lo que te hiciere poseer, Quemos tu Dios, no lo poseerá. Acá fue chiqui, es como que fue, ¿cómo le ponía? O sea, vamos a parar un ratito en el 23. Le dice, lo que Dios a mí, lo que te desposeyó mi Dios y me lo entregó a mí. Si tu Dios haría eso, ¿tú me lo entregarías? Ya no es que a ti te pertenece. Y fue un negociamiento muy inteligente. Lo que te hiciere poseer Quemos eres un Dios de ellos, otro de ellos. No lo poseerás tú, así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros lo poseeremos para la gloria de Dios. Y otra vez me trae, cuando yo leí eso, clavado, la cruz, el pacto, las llaves del infierno, las llaves que se le da a cada uno de nosotros, para las estrategias que cada una de ustedes tiene. Ustedes tienen puertas que abrir, lugares que quebrantar, altares y ahí están las llaves. Bendito sea Dios. A ver, puesto acá, un minuto. Así que todo lo que poseyó Jehová, ojo, aquí haremos una pausa y vemos qué dice Colosenses 2, 14, 15. Colosenses 2, 14. ¿Quiere que lo lea? Por favor, léelo. Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos. ¿Quieres que lo lea desde el 13? Perdón, Colosenses ya, 13. 13, 14, para que tenga 15. sentido todo lo que viene luego. ¿Ya? Sí, léelo. Sí, correcto. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Me perdona, mi mamá me está llamando, le voy a decir que, discúlpeme, un minutito. Perdóneme. Mi mamá allá en Perú, ¿qué hora es ahorita en Argentina? Lo siento, estoy... Ya, madrecita. Se quedó ahí, no había colgado. Entonces, la cruz, gracias por la enseñanza, gracias por el, disculpe, la escucharon. Amén. A ella quedó anulado el acta que estaba escrito. Tenemos un pacto, tenemos un contrato, tenemos todo aquello quedó. La cruz fue el campo de batalla donde Jesús desposeyó al enemigo. Su derecho legal sobre nuestras vidas, dándonos la libertad que ahora nos toca poseer, cogerla. Ya fue dada. Ay, hermanos, para mí ha sido de verdad que gracias, Señor, por lo que nos das, me das. Poseer esa herencia y la libertad, como lo dice en Gálatas 5.1. Gálatas 5.1. Lo leeremos rapidito porque para que pueda terminar esto y no las tenga acá está. Gálatas 5.1. ¿Te lo leo, Úrsula? Ajá. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Posean lo que ya les dio. La libertad. Ya no hay yugo. Yugo murió. No, ese yugo, eso es una cosa que uno quiera coger el yugo, pero ya fue sacado de nuestras vidas para la gloria de Dios. Entonces vivimos ya sin yugo. Poseer la herencia. Amén. Así como Jefté defendió el derecho de Israel a mantener lo que Dios le dio, el apóstol Pablo nos llama a defender la libertad que Cristo nos regaló. Igual, es una comparación mano a mano. No permitir que el enemigo intente reconquistar alguna área de tu vida, mente, la paz, tu identidad en Cristo, que Él ya la liberó. Romanos 8, 16, 17 dice, aquí habla de poseer la herencia del reino. Todo lo que Cristo obtuvo por vencer en la cruz nos pertenece a nosotras por herencia legal. Lo que el Señor desposeyó, nosotros lo poseemos como hijos legítimos. En 1 Corintios 15, 17 y Romanos 8, 37, ahí también nos dicen, ya no lo vamos a ver porque va a ser seguramente muy largo. Por eso. Jefté tenía más o menos lo que yo he puesto de lo que tenía. Jefté estaba feliz, estaba bendecido, estaba viendo el Espíritu del Señor le ha dado mucha fuerza y mucho valor para ir a hacer y no se amedrentó y hizo y el Espíritu Santo. Entonces tenía un espíritu de conquista, de que sí, en lo que Dios le había dicho y lo que estaba viendo. En el Nuevo Testamento operamos bajo esa misma certeza porque tenemos al Espíritu Santo constantemente. No como en el Antiguo Testamento que pasaba, se quedaba y de ahí se volvía. Nosotros ya tenemos ese regalo también de tenerlo constantemente. No peleamos para ganar la victoria, esto siempre lo hemos hablado acá en el grupo. Por libertad peleamos ya desde la victoria que Cristo ya ganó. Poseemos el territorio de la salvación, de la paz, de la sanidad, del bienestar, del favor, de la prosperidad que el Señor quiere que tengamos, porque el enemigo ya fue expulsado.
Cuando los amonitas hicieron guerra contra Israel, no, disculpen. Regresando nuevamente, entonces, vamos a seguir en el siguiente versículo. A ver, en el 30. Nos quedamos en el 23. Perdóneme que acá se me hizo el 14 en casa de Sansón. ¿Quieres que lea, Ya. Úrsula? Del 26 Sí. hasta... Ajá. ¿sí? Vamos a hacer. Vamos a leer del 23. Perdóname, Yami. Hasta el 28. Hasta el 28. ¿Sabes qué, Yami? Hasta... no, todavía. ¿Podemos leer del 23 al 26, por favor? Perfecto. Gracias. Puesto que el Señor Dios de Israel expulsó a los amorreos de delante de su pueblo Israel, ¿va usted a poseerla? ¿No posee usted lo que Quemos, su Dios, le ha dado para poseer? De modo que todo el territorio que el Señor nuestro Dios ha desposeído delante de nosotros, lo poseeremos. Hasta el 24. 24. Y podemos leer hasta el 25, Yami. Por Ahora favor. pues, ¿es usted mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso luchó él con Israel o acaso peleó contra ellos? Y, perdón, el 26 también, Yami. Exacto. Mientras Israel habitaba en Esbón y sus pueblos, y en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están a orilla de Arnón por 300 años, ¿por qué no la recuperó durante ese tiempo? Amén. Ahí hacemos una pequeña pausa. Nuevamente, no es un texto muy fácil de leer porque hay tanta información geográfica, pero básicamente se ve un don sobrenatural de negociación, de recordar y de entender, y no sé si se habría capacitado en los años de su crecimiento, de entender también estas cosas que usted, pero le está diciendo al rey de Amón, si el rey de Moab, que era dueño original de algunas de estas tierras o estaba directamente afectado, aceptó esto hace 300 años, que este territorio sea ahora el de Israel por derecho divino, ¿quién tú crees tú ahora para venir a reclamarlo? ¿Quién tú crees eres tú para venir a reclamarlo? Israel vivió 300 años ahí en paz. Nadie había reclamado ese territorio por 3 siglos. Por tanto, el reclamo actual del rey de Amón era un capricho tardío, ilegal y sin fundamentos. Y yo lo puse así, lo resalté, porque eso es como el enemigo hace, ¿no? Y hay que hablarle, decirle, ¿sabes qué? Este es tu capricho, tu mentira, ilegal, sin fundamentos, esto que el Señor ya me dio. Aplíquenlo para lo que el Espíritu Santo les habla en sus corazones en este momento, familia, hijos, trabajo, sueños, yo no sé, salud, saberlo echar fuera. El enemigo no tiene derecho a reclamar lo que Dios ya perdonó, entregó y dio. En el versículo 20, eso es hasta el versículo 26. Ese es el tipo de más o menos lo que estoy tratando de hacer un paralelo ¿no? con las cosas, con lo que Cristo nos dio. Y en el versículo 27, ahora empezamos esta otra parte. Lo puedo leer yo, o si alguien lo quiere leer. A ver. Alguien está entusiasmada. Úrsula, yo puedo leer. Ya, Bueno. Del 27 al 29. Vamos a ir haciendo las cositas. Está bien, del 27 al 29. Gracias, bendición. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí.
Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefté, que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad. Y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Hasta ahí me dijiste, dime si continúo. Y 30, por favor, sí, termínalo. Hasta el Ok, 30. y Sí, hasta el Jefté, 30. ajá. Ok, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las Y ahí, puertas de mi... Ah, perdón, es que estaba inconcluso. no, Vale. sigue, perfecto, Si sí. entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Ok. Entonces, Jefté se apresura. No sé, break. Necesito un vaso de agua. De verdad. Señor. Amén. Entonces, continuaré. 27. Tú estás peleando contra Jehová. Está el Espíritu del Señor en él como juez, ¿no? Ahora, él dice, levántese Jehová y él sea el que juzgue entre ustedes y nosotros. Y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Y este espíritu lo empoderó, lo capacitó para liderar esta negociación. Pero también fue antes que él estaba tan emocionado en su naturaleza con toda esta negociación, estas cosas que estaban pasando, y él se apresuró. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba continuamente sobre las personas como en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo venía sobre las personas de una manera temporal. En Jueces 6:33, así fue en el caso de Gedeón. Bueno, entonces el Espíritu del Señor lo ayudó a Jefté y llegamos hasta este punto tan estratégico y también trágico, porque el Señor le da la victoria. El Señor le da la victoria contra ellos. Pero bueno, antes que le dé la victoria, él, viendo que el Espíritu Santo ya le estaba guiando, ya lo estaba empoderando, le estaba dando una sabiduría súper de negociar, de diplomar, antes de entrar en la pelea actual, él decide hacer un voto, como para asegurarse. Y a mí me hizo recordar mucho el espíritu de religiosidad eso, y me quebrantó así. Como para asegurarse, porque no estaba seguro, dijo, bueno, Jehová, si necesitas un poco de mi ayuda, yo te voy a hacer un voto para complacerte o aplacar. Eso fue lo que él hizo. Y este versículo trágico de esta historia nos hace recordar en cuántas situaciones hemos dado votos a la ligera o tratado de mover a veces la mano de Dios de una manera que pensamos que iba a ser correcta. Para comprar o asegurar una victoria de una u otra manera, religiosamente. O por seguir alguna tradición. Voy a poner hincapié, ¿por qué hizo este voto acá? Él hizo este voto donde dice, ¿no? Cualquiera que saldría de las puertas de mi casa a recibirme cuando regresé victorioso de los amonitas, cuando regrese, será Jehová, será de Jehová y yo le ofreceré holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Entonces Jehová entregó a Amón en las manos de Jefté. Desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. O sea, los hizo polvo. No fue una derrota realmente. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel a través del comando de Jefté.
Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, feliz con esa victoria. Cuando Jefté hizo el voto y dijo, cualquiera que me recibiere, ¿no? Cuando yo llegara a la victoria, no sé qué estaría pensando él, no sé si tendría perros, si tendría vacas, si pensaría que un animal iba a salir a recibirlo, pero no fue así. La trágica historia fue que en el versículo 29 Dios le había garantizado su respaldo, no hacía falta negociar. En Eclesiastés, esto lo quiero que lo leamos. 5:2 dice, nos recuerda. Eclesiastés 5:2. Si alguien me lo encuentra más rápido, porque ese no lo he separado, lo puede leer, por favor. Pero es importante en esta aclaración. Si quieres, úsalo. Sí, por favor. Eclesiastés 5:2. Bueno, me corrigen si estoy en el incorrecto. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Listo, no más. Esta fue la advertencia exacta para Jefté, que no la escuchó, nadie se la recordó, nadie le dijo. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia somos salvos por medio de fe, este es el don de Dios, un regalo de Dios. Dios ya le había regalado la victoria completita, entera. Acá de verdad que, pero él quiso hacer ese voto, esa promesa. El espíritu de él ya estaba, pero a él le falló conocer verdaderamente el carácter de Dios. Este fue un voto trágico e innecesario. ¿Cuántas veces nosotros nos atamos a nosotras mismas? Nos ponemos trampas a nosotros con nuestra boca, con nuestra boca. Atención con lo que hablamos. Yo lo he puesto así porque atención con lo que hablo. Mateo 5:37. Pero que vuestro sí, hoy ya lo hemos orado, sea sí, y nuestro no, sea no. No juremos, no necesitamos jurar, simplemente un sí o no. Lo que es más de esto, dice, sale de mal proceder. Santiago 5:12, no tomar el juramento a la ligera. Versículos 32 y 34 de Josué. Jehová cumplió su promesa, hizo lo que le dijo a Jefté en el versículo 32. Ahora vamos a leer del versículo 30. A ver, ahorita de la emoción perdí mi Josué. Ya lo encontré. 35. Del 35, vamos a leer del 34 al 35. Entonces, volvió Jefté, prepárense para las que necesitan tomar un poquito de agua, porque creo que he llorado bastante cuando he leído esto. Entonces volvió Jefté de Mizpa a su casa, y aquí su hija que salía lo recibió con panderos y danzas. Y ella era sola y su hija única. No tenía fuerza, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, ay, hija mía, en verdad me has abatido. Tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que le prometiste.
ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Hacer una pequeña pausa. Jehová cumplió lo que él prometió. Describen en estos momentos probablemente una de las historias más tristes para todas nosotras que somos madres, ¿no? Y que te desgarran el corazón de esta historia bíblica, porque te hacen pensar en la debilidad humana de la carne, en la cual hablamos mucho acá y decimos cómo la carne, cómo este voto a este padre. No había un momento que a mí me recordaba cuando decía, uy, no debía haber dicho esto, no debía haber ido a este lugar. No. Y en esa época, qué desgarro tan grande de ese padre, que venía con la felicidad y de ver a su hija ahí. A mí me ha hecho pensar muchísimo y considerar en todos los errores humanos y terribles y las consecuencias por palabras maldichas, que creo que a todas en algún momento lo hemos tenido que confrontar. Primero reaccionar con sorpresa y dolor. Eso fue lo que dijo él. Estaba tan desesperado. Ay, hija mía, porque tú fuiste la que saliste. No, éntrate, regresa. Mándame un animalito. Qué espanto. O sea, su tristeza, su confusión, la culpa que este hombre sintió de una mala decisión. Ocurrió que nos puede ocurrir a todas con gente que amamos, familiares, amigos. Pero muchas veces es la ignorancia y por eso los estudios bíblicos son una bendición para todas, a la manera como quieras hacerlo, con donde quieras hacerlo, pero hacerlo y enterarse y estar empapadas de qué es lo que nos habla el Señor. Mucha de esta ignorancia puede producir tragedias en nuestras vidas. Jefté creía que la ley de Dios le obligaba a cumplir este voto. Este voto significaba muerte, holocausto, sacrificio humano. Es un versículo muy debatido, leí más y más, y teólogos dicen, no fue sacrificio humano, y ahora les voy a leer un poquito, fue simplemente un perpetuo que nunca se casara, castidad, ¿no? Bueno, teólogos debaten acerca cuál fue, pero yo escribí algo justo final, estaba finalizando, decía, bueno, después que algunos eruditos dicen que realmente la mató, la tenía que matar a la hija, y porque en esa época esa era la costumbre y eso era lo que él creía, porque fue una costumbre de los países cercanos, de la cultura pagana de ese lugar. La palabra holocausto significa, creo que en griego, hola, que textualmente significa quemar, quemado. Bueno, solo como información. Su padre debería cumplir su voto. Y ella tenía una fe tan bonita, tan de niña, no sé la edad, no he revisado qué edad podría tener esa joven, imagino unos 15, 16, no lo sé, pura, una madurez espiritual que a mí me sorprende como ella le responde, integridad, ¿no? En su palabra. Ella se sometió a la palabra de su padre, ¿no? Y lo honró, no lo culpó, le dijo que te has creído tú, no lo maldijo, no lo echó fuera, pero le obedeció y dijo, si has hecho un voto, lo tienes que cumplir. Vamos a leer ahora el versículo 37, 38 y 39. Bueno, terminando ya. Ella entonces le respondió, 37, y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve.
y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasando los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel de que año en año fueran las doncellas de Israel a endechar, que quiere decir a llorar, a la hija de Jefté Galadita, 4 días en el año. Así termina esto, pero bueno. Él no conocía, Jefté, la ley de Dios. Su fe religiosa sin conocimiento de la palabra de Dios lleva a un fanatismo, a una creencia, a un dolor innecesario. Es impresionante cómo la hermosa hija de él reacciona y nos muestra qué bonito responde ella. Ella cuando fue a llorar y lloraba a esa edad, obviamente, como toda joven, tal vez, no sé, por su muerte en virginidad, ¿no? Porque ella soñaba casarse, formar una familia, tener un esposo, y en esa época era algo muy importante, y ahora también, pero en esa época había más peso, ¿no? Era el sueño de toda joven. Al no poderse casar y no tener descendencia, porque ahí va a terminar la historia de Jefté, no iba a poder tener más descendencia. La bendición más grande para una mujer de esa época era continuar una familia. Lo interesante en el versículo 39 dice que Jefté hizo lo que hizo. Siglos más tarde, que consumió su voto, ¿no? Siglos más tarde, hay cosas súper interesantes acá. El profeta Oseas escribe, ¿no? Y dice, sacrificios no quiero, pero misericordia quiero, ¿no? Él no se enteró de eso. También en Mateo 9:13 nos lo repite, que aprendamos el amor de Dios en nuestros corazones, que nunca destruye al prójimo y pasa la vida o la dignidad o el bienestar de una persona por alto como para cumplir un acto religioso, un acto fanático, que no refleja el amor del Dios que nosotras conocemos, el Dios del Padre. Lamentablemente, lo seguimos viviendo en la actualidad en muchas culturas, y por eso es importante predicar el evangelio de las buenas nuevas, ¿no? No sé si algunas hermanas acá conocen, creo que han vivido en India, Delia, y las cosas, yo conozco muy de cerca de una esposa de un pastor que me contó que en el pueblo donde ellos vivían, ahora es pastor porque no lo lograron matar, pero su buen amigo de la India, de pequeño lo querían sacrificar, y como lo partían en dos, lo querían de bebito, y como que se arrepentían o no sé quién lo salvaba, no sé qué, pero ese pastor nunca se ha olvidado que desde, no sé, meses, yo qué sé, lo querían sacrificar ahí a algún dios de la India para cumplir actos religiosos, ¿no? Que matan y sacrifican por intercambio. Pero por eso nos manda en Mateos 9:13, y aprender lo que significa, así nos manda Mateo, aprender, id y aprender lo que significa la misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Algo que me llamó muchísimo la atención, no sé si lo escribí acá, entre varias cosas que he leído, ahora les leo, fue que él
este voto, esto sí me sacó, me encantó porque me dio una información. Este voto, él lo podía, se podía retractar. Pueden creerlo, este voto que hizo con su boca acerca de su hija, se podía retractar de acuerdo a la ley israelita. Y está en el Levítico 27. Yo lo he leído y me quedé así, ¡plop! Se puede, de acuerdo a la ley, por dinero. Se intercambia un voto que se hizo a Dios y hay una paga. Léanlo ustedes con tranquilidad, porque si no acá nos vamos a quedar hasta las 2 de la noche. Pero es muy interesante, él lo sabía. Lo que también me sorprende de él es que en esos 2 meses que su hija estaba fuera y él estaría desesperado, porque sabía que tenía que hacer esto, no acudió a ningún guía espiritual, algún sacerdote, alguien que lo ayude, que lo guíe. Me muestra o nos muestra un poco que el orgullo de él de que, bueno, no sé si lo hacía de su orgullo humano que tenía que cumplir este voto compulsivo, pero hubiera sido interesante que en algún momento se cuente y él fue y se tiró y se arrepintió a Dios y dijo, ¿qué he hecho? Te he dado lo más precioso, pero no se lee eso, nos deja ver un poco el carácter de él, ¿no? Y triste. Ya, los amonitas, una vez más, eran los que sacrificaban a niños y tenían esas costumbres crueles, paganas. Para ya concluimos todas. Hice un pequeño summary, como de resumen. El Señor Jesucristo nos enseña que Dios no busca sacrificios ni rituales religiosos y sacrificios y cosas religiosas que no reflejen su amor, su carácter, sus enseñanzas. Él pide misericordia y compasión. Y creo que lo leemos y lo hemos escuchado muchas veces en Isaías 58. Cuando a veces hay esa religiosidad, voy a hacer esto. Y de repente con ese mismo ayuno, con a veces gente que han hecho dones, ¿cómo se dice? Votos de castidad. ¿Y qué pasa? Que están muy amargados, muy coléricos, tienen tantos problemas en sus corazones que hacen daños a los demás, que preferible nunca hubieran hecho tal voto, ¿no? Jefté utiliza una teología distorsionada, donde no se ve el carácter de nuestro Padre, el que conocemos, donde una vida humana se entrega para aplacar o agradar, ¿no? A Dios. Cristo rompió con la barrera cultural de su tiempo respecto a las mujeres. Él no sabía a las mujeres y a los niños, porque Cristo dignificó a la mujer. ¿Por qué puse yo esto? Porque cuando la hija habló a él, le dijo, hazlo como sea, y sometida, y él como que continuó como ese patriarcado, esa autoridad, sí, pues tienes que someterte, eres mi hija y no tienes ni voz ni voto porque era parte de la cultura. Y nuestro Cristo le dio a la mujer y a los niños, la dignificó a la mujer, como lo hizo con la mujer samaritana, María Magdalena, Marta, y las incluyó como discípulas. Asimismo, defendió a los niños, como nos hace recordar el libro de Lucas, donde dice, dejad a los niños que vengan a mí, no se los impidáis. Y cuántas veces a veces en actos religiosos y asuntos, yo lo he experimentado mucho y creo que también Andrea nos los contaba la otra vez, que nada, que está haciendo mucha bulla, que está interrumpiendo, que la unción o cosas así extrañas que a veces escuchamos y decimos, bueno, ojo. Jefté actúa de una forma legalista, con ley impuesta, ¿no? Y orgullo. Prefirió seguir adelante con su error en vez de humillarse y pedir perdón, creo. En eso yo lo escribí acá. Dios nos vino
a libertad. Y en Levítico 27, cuando lo lean, se van a sorprender cómo él pudo tal vez retractar esto. Cristo trae la teología maravillosa a través del pacto que hemos comenzado esta enseñanza con el pacto de la sangre del Cordero, que es la teología de la fe y de la gracia. Jesús por eso murió y antes nos enseñó que los errores, pecados, por más terribles, serán perdonados, redimidos, cuando los confesamos y nos arrepentimos. Isaías, el versículo de Isaías 1:18 se me vino así cuando escribí eso, y porque nos hace falta recordarlo y tal vez apuntarlos. Venid, luego dice Jehová, venid, acérquense, pónganse a cuentas conmigo, conversen un poco. Vuestros pecados, así fuesen como la grana, ¿no? Como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Jefté, su relación con Dios fue transaccional. Cristo, basado en el amor. Jefté, juramento impulsivo, ¿no? Impulsivo, emociones. Cristo, sí que nos lleva y nos enseña a través del Nuevo Testamento que tu boca hable lo que debe hablar, sí o no. Jefté hace cumplir su llamado, su deber de obligación. Él quería cumplir su llamado, su llamado para con Dios era como deber, como obligación. Cristo no, se sacrifica a sí mismo por amor a ti y a mí. Jefté, un legalismo ciego, cumplir un voto a costas de la vida. Cristo, para Dios no hay nada imposible, nos guía al arrepentimiento, al perdón, a la restauración, a la oportunidad, al camino de la gracia. Nuestro Jesús es la solución final que rescata a los que rebeldes, a los que han quedado vulnerables, disculpen, no leía bien acá, ya no leo bien, vulnerables, rescata a los que han quedado vulnerables de los sistemas religiosos o opresivos basados en el miedo. Pensaba cómo el Señor nos ha rescatado. Hemos hablado tanto de sectas, de asuntos, de doctrinas que son extrañas, sí. Y nada, en el nombre de Jesús, esa fue un poquito la enseñanza de esta noche. Se ha expandido,